Vamos a hablar sobre las condiciones. Primero, es importante definir qué es una condición, porque pues podemos tener muchas definiciones. Debemos llegar a un acuerdo que va a ser para nosotros en programación una condición. La definición será, es una pregunta cuya única posible respuesta es verdadero o falso, porque recuerden que tenemos muchos tipos de preguntas. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Tienes entre 18 y 40 años? Estas son el tipo de preguntas que necesitamos en programación, porque podemos responder como sí o no, exclusivamente. Hay otros tipos de preguntas, como les decía, hay otro tipo de preguntas que no son útiles en programación. Por ejemplo, ¿cuántos años tienes? La respuesta puede ser 15, 20, un mes, no sé, no me gusta decir, 45, 80, etcétera. Es decir, hay múltiples respuestas. Por eso no nos sirve en programación. No podríamos controlar un programa con estas respuestas. Nuestros programas se van a concentrar en dos estados, sí o no. Ahora vamos a hablar qué son los condicionales. La definición es, permite controlar el programa con base a una o varias condiciones. ¿Cómo se crean las condiciones? Como lo vimos en el video anterior, usando los operadores. Para eso se utilizan. ¿Y cómo se crean los condicionales? Entonces siguen una estructura de la siguiente forma. Tenemos la estructura sí, que tiene en cuenta una pregunta. Recuerden la respuesta sí o no, pero en este caso solamente va a ejecutar sentencias en caso de que la condición sea verdadera. Si la condición es falsa, no va a hacer nada y el programa termina. Hay otra estructura que se llama el sí, no. Entonces hay una pregunta. Si la pregunta es verdadera, se realizan unas sentencias si true, o si la pregunta es falsa, se hacen otras sentencias si es falso, y termina. Entonces en Python definimos la, la estructura de control de la siguiente forma. Definimos una variable que va a guardar la condición. La condición puede estar en una variable o puede estar explícita aquí escrita. Eso lo vamos a practicar en un momento. Pero miren que es muy sencillo. Si la condición está en true, pregunto if, si la condición es verdadera, entonces imprima sentencia. Entonces solo va a imprimir si es verdadero. El falso no me va a imprimir nada. Y por acá tenemos la otra opción. Condición en true, si condición imprime sentencia verdadera, es decir, se va por acá. Y si no, else, dos puntos, sentencia falsa. Entonces, en este primer ejemplo, la salida sería sentencia verdadera. Si yo cambio la condición por false, imprimiría sentencia falsa. Entonces, vean esto como una especie de camino. Entonces, yo llego a una bifurcación en un camino y puedo coger por un camino de sí o por un camino de no. Pero tengo que tomar una decisión y solamente tengo esas opciones. Por último, Python considera verdadero o falso diferentes valores. Entonces, varios valores se pueden interpretar como verdadero o falso. Veamos algunos de ellos. True, por supuesto. Entonces, true. Uno es también considerado verdadero. La cadena con más de un carácter es un valor verdadero y otros que más adelante se analizarán. Y falso, que puede ser el valor false, el cero, la cadena vacía. Y hay una constante que también se va a ver luego, se llama none, significa nada. Entonces vamos a venir acá a Python y vamos a crear una condición. Condición igual a true if condición
y vamos a imprimir. Algo muy importante, recuerden lo de la tabulación que hablamos en los primeros videos. Entonces, sentencia si la condición es verdadera. Entonces guardamos y vamos a ver que aquí nos imprime la sentencia condición verdadera. Entonces vean la condición como una llave. Si tengo la llave entro, si no, no puedo entrar. Es decir, si la llave está en falso, yo le doy imprimir y se ejecuta y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no entró, no teníamos la llave. Incluso cambiemos la llave. Si no tengo la llave, podemos decir else no puede ingresar. Y aquí sí puedo ingresar. Puede ingresar. Entonces en este caso, como la llave es falsa, iríamos por este lado de acá. No puede ingresar y true puede ingresar. Vamos a hacer un poco más interesante la condición. Vamos a poner si tengo 18 puedo entrar. Entonces vamos a definir una variable edad. Pongámosle 18 y aquí la llave va a ser edad mayor a 18. Recuerden que esto me retorna un valor booleano y no puede ingresar porque la edad no es mayor a 18, es igual. Entonces, bueno, me equivoqué ahí, pongámosle mayor o igual. Entonces aquí ya logramos que pueda ingresar si es mayor o igual a 18. Pero entonces miren que este paso puede sobrar. Yo podría poner de una vez la condición acá, la pongo aquí y ya borramos esto. De esta forma logramos exactamente lo mismo. Puede ingresar. Si es menor de edad, por ejemplo, no podría ingresar. Ahora vamos a probar otra condición. Que sea mayor que 18 y que la edad sea menor igual a 45. Entonces, nuevamente, no puede ingresar, pero si, digamos, tiene 21, la edad sí puede ingresar. Entonces miren que acá podemos ir combinando, utilizando los operadores, las diferentes condiciones que requiera el programa. También se puede hacer sumas. Digamos, un valor A y un valor B igual a 14. Y puedo decir, recuerden los paréntesis, A más B es mayor o es diferente de 18. Entonces miren que se evalúa la expresión, se hace la operación. Lo importante es que siempre cumplamos con lo que definimos como condición, que es una pregunta cuya única respuesta es verdadera o falsa. Entonces aquí nos funciona. Ahora vamos a ver que el valor numérico como tal también es considerado true. Entonces por eso hay que tener en cuenta estas variaciones, porque aquí puede ingresar directamente. Pero si esto vale 0, no puede ingresar, y si vale negativo, puede ingresar. Miren que negativo se considera verdadero, solamente es falso el 0. Si tenemos la cadena hola, vámonos condición. En programación, las variables deben de describir qué están haciendo, su contenido. Entonces, estamos guardando ahí un contenido que es una variable hola que va a representar una condición. Aquí puede ingresar
Si yo borro esto, es decir, la cadena vacía, no puede ingresar, se considera falso. Y por último, la constante non nos va a servir para inicializar una variable. Si yo pongo acá, no puede ingresar. Entonces esos serían los usos que le podemos dar a un condicional básico. Y hay algunas variaciones, por ejemplo, el if me permite definir una segunda opción. Condición, digamos, igual a 18. Entonces, yo pongo acá, tendría que modificar esta condición, por ejemplo, edad mayor a 21, la edad igual a 18. Aquí podría iniciar de esta forma, luego podría cambiar el valor, cambio el valor digamos de esta forma, o la pongo en 18, y aquí entonces print segunda validación condicional. Entonces pregunta, ¿edad es mayor que 21? No. Entonces viene acá, edad es igual a 18. Si no, entonces ya este sería el último caso. Vamos a ver el resultado, por dónde se va. Segunda validación condicional. Entonces entra por acá. Pero si no se cumple ninguna, es decir, digamos, este es 19, no puede ingresar porque iría por acá. Entonces recuerden que un condicional permite controlar el flujo en el programa con base en una condición.